Bienvenidos de nuevo a esta misión de Aporte Regional, un espacio en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos presenta las actividades jurisdiccionales y académicas que se llevan a cabo en cada una de las salas regionales y en la sala especializada. Acompáñenme a ver lo que aconteció, seguramente será de su agrado. Hola, hoy les platicaremos de las actividades jurisdiccionales más recientes de esta Sala Monterrey. Esta sala revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la que declaró la nulidad de la votación recibida en 3 casillas y ordenó el dictado de una nueva resolución, en la que se estudien aquellos agravios que el tribunal local omitió analizar, así como todas las pruebas relacionadas con la causal de nulidad de votación por presión en las casillas. Al resolver los juicios de revisión constitucional 164 y 177, así como los juicios ciudadanos 532 y 537, los magistrados determinaron que el tribunal local omitió analizar todos los agravios expuestos en la instancia local del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos Heriberto Treviño Cantú a edil de Juárez y Félix César Salinas Morales a la tercera regiduría, acreditándose la falta de exhaustividad. También le concedieron la razón al PRI respecto a que indebidamente el tribunal no le aceptó una prueba. El tribunal local apoyó su negativa en el artículo 312, párrafo cuarto de la Ley Electoral Local, que prohíbe la presentación de pruebas una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos. Los magistrados de la Sala Monterrey consideraron que esa disposición legal es contraria a la Constitución, al estimar que existe otro momento procesal idóneo para recibir las pruebas sugeridas o conocidas durante el desenvolvimiento del proceso y que limita en menor medida el derecho de defensa en aspecto probatorio, como lo es antes del cierre de instrucción. Asimismo, el Pleno consideró que la votación recibida en la casilla 2320 básica debe subsistir, toda vez que, contrario a lo referido por el tribunal local, la persona que fungió como primer escrutador sí pertenece a la sección y estaba facultado para recibir la votación, por lo que la integración de la mesa directiva cumplió con los requisitos legales. En consecuencia, se revocó la sentencia para que sea el mismo tribunal local quien dicte una nueva resolución, en un plazo de 5 días a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, en la que analice la totalidad de las pruebas aportadas, así como la que indebidamente se rechazó, estudie los agravios de César Salinas con respecto a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y tome en consideración que se dejó insubsistente la nulidad de la votación de la casilla 2320 básica. En otros asuntos, esta Sala Monterrey revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en la cual declaró que la mención de los horarios de misas dominicales en la propaganda de Gerardo Serrano Gaviño, candidato de la alianza partidaria integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a diputado local por el Distrito 5, constituía una violación a la ley electoral relacionada con la utilización de símbolos religiosos. Al dictar sentencia del juicio de revisión constitucional 224 de este año, los magistrados determinaron que le asiste la razón al Partido Acción Nacional, pues el tribunal local realizó una indebida valoración de las pruebas ofrecidas, pues el panfleto en cuestión fue elaborado con el propósito de promocionar la imagen del candidato a fin de obtener adeptos en las elecciones locales, ya que se trata de un medio informativo que, además de contener los horarios de las misas dominicales, así como los nombres de diversos templos, sus números telefónicos y horarios, incluía el nombre y el cargo por el que contendía Serrano Gaviño, los partidos que lo postulaban, diversos datos personales, así como sus propuestas de campaña y otros compromisos políticos. La inclusión de información de ceremonias de carácter religioso en el material distribuido para posicionar a un aspirante a un cargo de elección popular constituye una violación a las normas de propaganda electoral, pues implica la búsqueda de la empatía de sus receptores mediante la proyección de la figura del aspirante haciendo patente el credo que profesa. Por tanto, al acreditarse la infracción, se ordena al tribunal local dicte una nueva resolución en la que califique tal conducta e individualice la sanción que corresponde a los partidos integrantes de la coalición postulante y a su candidato. Finalmente, esta sala revocó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato por omitir estudiar el fondo del recurso de revisión presentado por el PRI, pues no se actualizaban las causales de improcedencia. Por tanto, se confirmó la declaratoria de validez y expedición de constancias, así como la asignación de regidores en el municipio de San Felipe. Toda vez que la alegación relativa a que el candidato del Partido Verde, Mauro Javier Gutiérrez, participó simultáneamente en los procesos de selección interna del PRI y del Partido Verde, estaría relacionada con la validez de su registro y no con su elegibilidad. Contrario a lo planteado por el PRI en su queja, los magistrados al dictar sentencia del juicio de revisión constitucional 247 de 2015
determinaron que el hecho de que un ciudadano participe en 2 o más procesos internos de selección en diferentes partidos políticos no constituye una causa de inelegibilidad, ya que esta situación debe de estar relacionada con el incumplimiento de cualidades inherentes a la persona y no con situaciones externas, tal y como lo refiere la ley. Por tanto, se confirmó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el partido. Esta fue la información de Sala Monterrey. Esperamos que les haya gustado esta cápsula y los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de Plataforma Electoral. Esto es el aporte regional de la Sala Regional Guadalajara. Mi nombre es José Badir Sotelo Flores y estas son las noticias. La tarde del 7 de agosto se organizó un encuentro amistoso de fútbol en el que participó personal de la Sala Regional Guadalajara y personal del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Encuentro deportivo que se llevó a cabo en las instalaciones de los campos deportivos del Parque Metropolitano ubicado en Zapopan, Jalisco. El jueves 13 de agosto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso inauguró el Diplomado en Derecho Electoral organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Guadalajara y el Centro de Capacitación Judicial Electoral, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y la Universidad Mundial. La Sala Regional Guadalajara es un agente activo en la realización de eventos académicos que contribuyen a la consecución de la difusión de la materia electoral para garantizar los derechos de la ciudadanía con un marcado propósito institucional, señaló la magistrada Mónica Soto. En sus palabras de inauguración, reconoció públicamente al magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su gran valía en la conjunción de esfuerzos institucionales para impulsar eventos académicos que abonan a favor de una cultura de la legalidad, de la construcción de una ciudadanía comprometida con los valores de la cultura político-democrática. El diplomado, explicó, constituye un campo de oportunidad para enriquecer la discusión de los principales tópicos en derecho electoral. De ahí que el resultado no puede ser otro que el beneficio mutuo de las instituciones, de la comunidad universitaria y de la sociedad subcaliforniana a quien se dirige este diplomado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza labores de capacitación permanente, actualización, difusión y divulgación de la cultura democrática, señaló la magistrada Mónica Soto ante más de 70 alumnas y alumnos, en donde advirtió la importancia de este tipo de eventos académicos que son un espacio de diálogo entre la comunidad universitaria con organismos públicos que se desenvuelven en los distintos procesos. El diplomado se llevó a cabo del 13 al 22 de agosto en la Universidad Mundial Campus La Paz en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Y con relación a las actividades jurisdiccionales, el sábado 15 de agosto se celebró la sesión pública 42ª en la Sala Regional Guadalajara, donde se resolvieron 8 juicios ciudadanos, 13 juicios de revisión constitucional y un juicio electoral, haciendo un total de 22 medios de impugnación relacionados con las elecciones locales de los estados de Baja California Sur, Sonora y Durango. Previo al inicio de la sesión, en comento, la magistrada presidenta dio a conocer la estadística de la Sala Regional Guadalajara, en donde se han resuelto 11.636 medios de impugnación. Esto fue el aporte regional de la Sala Regional Guadalajara. Mi nombre es José Badir Sotelo Flores. Hasta la próxima.
Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 19 de agosto del año en curso, en las instalaciones del Instituto de Administración Pública de Veracruz, se llevó a cabo el panel Justicia Electoral con Perspectiva de Género. El objetivo del mismo fue analizar los mecanismos de justicia electoral que garantizan la igualdad de género y la paridad política de las mujeres. Dicho evento fue coorganizado por la Sala Regional Jalapa y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. La dinámica que se desarrolló en el panel consistió en el análisis y comentarios de 3 ponencias que corrieron a cargo de los magistrados integrantes de la Sala Regional: Adín Antonio de León Gálvez, presidente, Octavio Ramos Ramos y Juan Manuel Sánchez Macías, con los temas Reforma Constitucional Electoral 2014, Prospectivas, Criterios jurisprudenciales para la paridad política horizontal y vertical y Acceso y protección de los derechos políticos de las mujeres indígenas, casos Oaxaca y Chiapas. Hemos tenido la oportunidad a lo largo del tiempo y de la fortuna de pertenecer a una institución como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por varios años. Hemos tenido la oportunidad de presenciar en asiento de primera fila un desarrollo importante, un fenómeno fundamental para la democracia en nuestro país. El tema de la igualdad ha sido una de las asignaturas más importantes para el Tribunal Electoral y pues desde luego es motivo de muchísimo orgullo venir a platicar acerca de la posibilidad que nos ha dado en nuestro carácter de juzgadores el contribuir con un granito de arena en este fenómeno, en esta evolución democrática tan importante. Realmente nos consideramos afortunados. Los 3 compartimos esa misma vocación por el tema, lo hemos vivido desde el principio en nuestra calidad como secretarios de sala superior o salas regionales del Tribunal Electoral, y bueno, pues desde hace 2 años y medio la gran oportunidad de ser los que firmamos y ser los que decidimos y ser los que en algún momento tomamos esa oportunidad, y sobre todo con la conciencia de los efectos que han generado nuestras determinaciones. En nuestro país hemos transitado de las elecciones o la democracia en donde los órganos políticos eran los que tomaban las determinaciones, los que calificaban las elecciones, en donde realmente todavía en la época de los años 70 no existía un reconocimiento a los derechos político-electorales, no existía un reconocimiento, no era eficaz el derecho de los ciudadanos a votar y a poder ser votados, no había la eficacia suficiente para que los ciudadanos se pudieran asociar para formar parte en asuntos políticos del país, menos aún se podía hablar en aquel entonces del respeto a los derechos de los militantes de los partidos políticos. Esto ha sido una evolución en donde, a final de cuentas, el primer paso para lograr la anhelada justicia electoral, era precisamente el pasar a los órganos jurisdiccionales, pasarle a los jueces la facultad de resolver las cuestiones políticas. Un tema que en nuestro país costó muchísimo trabajo. Sin duda alguna, el desarrollo de los procesos electorales en donde prevalecía la opinión y los acuerdos políticos o la decisión en los órganos políticos, costó trabajo que se dejara esta situación, esta tendencia, y pasar los temas políticos a los tribunales electorales. Y la reforma de 1976 fue fundamental en ese sentido, porque se dieron las bases, o por primera ocasión se pasó a un tribunal el conocimiento de los temas políticos. Desde luego, en aquel entonces, 1976, en donde los ciudadanos no tenían una protección a sus derechos, ni siquiera se hablaba, si bien se hablaba de derechos políticos, de votar, ser votado, de asociarse para formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos nacionales, pero no existía la manera de exigir el cumplimiento de esos derechos. Posteriormente, el reconocimiento a que los ciudadanos pudieran formar parte en los asuntos políticos del país, en un esquema de 4 partidos cerradísimo donde no había la oportunidad de crear nuevas formas de participación política, también era impensable buscar un respeto a ese derecho. Tuvieron que darse acontecimientos importantes.
por el tiempo no puedo abundar más en ese sentido, pero hemos tenido la oportunidad de ver cómo reformas como la de 1976 se puede nombrar que fue la gran reforma de la participación política en México. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento al derecho de los ciudadanos a formar partidos políticos, a formar agrupaciones políticas nacionales, que eran figuras embrionarias de los partidos, el derecho a buscar cauces y mecanismos para la manifestación de las ideas. La reforma del año pasado trajo consigo la creación, ya la idea de un sistema federal y un sistema local desapareció. Ahora tenemos un estándar igual en la manera como se organizan las elecciones. Y eso provoca, como lo comentaba la diputada, el hecho de que las legislaturas de los estados tengan la obligación de adaptar estas reglas de paridad y el reconocimiento a la equidad de género en sus propias legislaciones. Y es una realidad, como en el estado de Veracruz, que se pueda lograr estos aspectos. Los problemas que hemos tenido hoy con la reforma de 2014 es que se establece el principio de paridad para la postulación de candidatos, pero tenemos distritos, hablando de diputadas y diputados, y tenemos municipios, ayuntamientos, que son impares. Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso de Tabasco, ¿cómo poder establecer paritariamente la configuración, la horizontal, que tiene que ver con quienes las encabezan, los liderazgos, las presidentas y presidentes municipales? El criterio horizontal consiste en que exista dentro de las 17 presidencias municipales una distribución paritaria. Es decir, pues no todas son para un género, tienes que acercarte lo más posible. Pero aquí en un número impar, ¿cómo lo establecemos? ¿Cuántas mujeres tendrían que ocuparla? ¿9 y 8? Hombre o mujeres. Es decir, como se configure. Pero si hubiera sido el caso de que fueran 8 mujeres y 9 hombres, y una más reclamara tener ese derecho, nos hubieran puesto en un aprieto, magistrado, porque atendiendo al principio de la discriminación históricamente y que las mujeres no encabezan los ayuntamientos, pues los tratados internacionales indican que tendremos que hacer un ejercicio para poder establecer qué derecho se debe privilegiar en el caso particular. Esa es la conformación horizontal. Finalmente, la conformación vertical tiene que ver en que las listas presidenta o presidente, síndica, síndico, regidoras o regidores tengan alternancia. Es decir, que tenga la posibilidad tanto las mujeres como los hombres de ocupar las mejores posiciones, que sea segmentado. Pero eso también ha generado problemas, porque desde la perspectiva vertical, con que se establezca hombre presidente, mujer síndica, regidor, se cumpliría con este principio. Pero también ya hay mujeres que han impugnado y se ha generado el criterio de que históricamente quienes encabezan las listas son los hombres. Entonces, quien debe encabezarlas son las mujeres. Necesitamos realmente prepararnos, entender, esta es una cuestión que tiene que ver con una conformación cultural de nuestro país, tiene que ver con incluso con la antropología jurídica, con nuestra conformación individual en nuestros hogares, y esto requiere de gente que nos eduque y que nos permita comprender de mejor manera. Que esté el protocolo de impartición de justicia con perspectiva de género a la Corte es muy importante, pero ese protocolo, si no se tiene la sensibilidad para poder resolver un asunto de esta naturaleza, no ayuda mucho. Ver cuál es la normativa indígena con la que nos enfrentamos. No es fácil, ¿sí? Hay que respetarla, ¿sí? Porque tenemos un artículo 2 constitucional que tiene que respetar, que tenemos que respetar a las culturas indígenas. Híjole, pero en algunas no se permite la participación de la mujer. ¿Qué hacemos? Y nos hemos enfrentado con ese tipo de situaciones. En otras comunidades, casos Oaxaca, Chiapas, ¿sí? Se permite, pero nada más en el aspecto activo. Puede votar, pero no puede ser votada. Y luego, a través de otra sentencia, todo esto que le estoy diciendo han sido sentencias, ¿sí? A través del tribunal. Y luego, ¿qué crees? ¿Que sí puedes? Híjole, bueno, sí puede participar, pero nada más como suplente, ¿sí?
Ya se refería el magistrado Ramos hace rato a un caso de esos. Y luego, no, vamos más allá. Bueno, sí como suplente, pero regidores, presidente municipal no. Esto es real, esto es una realidad que estamos viviendo. Con este tipo de actividades, la Sala Regional Jalapa fortalece los vínculos institucionales con el afán de promover ante la ciudadanía las acciones y determinaciones jurisdiccionales que se han llevado a cabo en la impartición de justicia electoral con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles y para informarles de las actividades llevadas a cabo por la Sala Regional Toluca. En esta ocasión nos referiremos a la cuestión jurisdiccional en la que los integrantes del Pleno de esta Sala Regional resolvieron diversos juicios de revisión constitucional electoral del Estado de Michoacán. En uno de los asuntos resueltos, identificado con el número de expediente ST-JRC-130-2015 y su acumulado, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, relacionado con la elección del Ayuntamiento de Indaparapeo, los magistrados determinaron revocar la sentencia reclamada, al estimar esencialmente fundados los agravios expuestos por el primero de los partidos mencionados, en los que se planteó que fue inadecuada la actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción quinta del artículo 69 de la Ley Electoral Local. Lo anterior respecto de la casilla 662 básica, pues contrario a lo que se estableció en la sentencia reclamada, los magistrados consideraron necesario que la presunción de presión con motivo de la presencia de un servidor público como funcionario de casilla encuentre sustento en los medios de convicción existentes en autos, lo cual no sucedió en la especie, antes bien se le contraponen. En tal sentido, los integrantes del Pleno, por mayoría de votos, ordenaron restablecer los efectos del cómputo originalmente efectuado por el Instituto Electoral de Michoacán y, consecuentemente, lo relativo a la validez de la elección y constancia de mayoría y designación de regidores por el principio de representación proporcional. En otro de los asuntos resueltos, relativos a los expedientes 124 y 125 de 2015 acumulados, promovidos por los representantes de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, los magistrados determinaron inoperantes los agravios esgrimidos por el primero, en razón de que la parte actora solo se limitó a señalar de manera genérica que dicha autoridad indebidamente fundó y motivó la sentencia reclamada, y no controvirtió los aspectos torales contenidos. En cuanto a los agravios esgrimidos por el Partido de la Revolución Democrática, en cuanto a la casilla 356 básica, se estimaron infundados, porque el partido actor partió de una premisa errónea al afirmar que la casilla en estudio fue instalada en lugar diverso al previamente autorizado, sin mediar causa justificada, ya que, contrario a lo afirmado, el cambio de la ubicación sí estuvo justificado. Por otro lado, en cuanto a la casilla 347, contigua 3, se consideró infundado lo planteado, puesto que, contrario a lo que señaló el partido actor, conforme a las razones que se exponen en el proyecto, se concluyó que la responsable sí valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas en el juicio de inconformidad. Por cuanto señala que la presidenta del comité municipal, en contubernio con los consejeros municipales, cometió diversas irregularidades en la sesión del cómputo municipal, el mismo se declaró inoperante, toda vez que el actor solo reprodujo los mismos agravios que vertió en la instancia primigenia, sin que realizara una argumentación tendente a evidenciar lo erróneo de lo resuelto por el tribunal local. Por cuanto hace a las casillas 349 básica y 351 contigua 2, los agravios se calificaron como infundados e inoperantes, en virtud de que, principalmente, una vez que el órgano jurisdiccional procedió a la valoración de cada una de las pruebas que le fueron ofrecidas, el actor fue omiso en controvertir de manera frontal las consideraciones que vertió la responsable, señalando, por ejemplo, que el valor otorgado a sus escritos de incidentes presentados el día de la jornada electoral no sea el correcto, o que las testimoniales rendidas ante el notario público tuviesen o acreditasen algo distinto. Asimismo, se consideró que no controvirtió de manera eficaz el valor que se le otorgó a las copias simples de la denuncia, o bien a lo argumentado respecto a por qué no procedió a solicitar las copias de la carpeta de investigación a la autoridad correspondiente. En su intervención, el magistrado Silva Adaya refirió que en este asunto
resulta que en 2 de las casillas participaron familiares de candidatos y que uno de los casos lo fue el presidente de la mesa directiva de casilla, pero que este funcionario fue de los insaculados, es decir, fue una cuestión del mero azar. Y en el otro, el caso de una escrutadora, fue como resultado de que no se integró debidamente en la casilla y que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, se tomó una persona de la fila que resultó ser su hermana. Precisó que no está prohibido en el Código Electoral del Estado de Michoacán que los familiares de los candidatos integren la mesa directiva de casilla, aunque es cierto que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es común suponer que un familiar, por consanguinidad, tenga cierta empatía por un familiar y que quiera apoyarlo. Pero hay datos en el expediente que lo llevaron a una conclusión distinta, afirmó. Me parece que, finalmente, uno por los familiares tiene cariño, lealtad, etcétera, pero bueno, no se puede desconocer que hay elementos de control y son los otros funcionarios de la mesa directiva de casilla, los observadores, los representantes, y lo que se aprecia en las documentales públicas y las circunstancias de otras documentales públicas que ven demeritadas de eficacia probatoria, atendiendo la cuestión de espontaneidad e inmediatez, apuntó. Por su parte, la magistrada María Amparo Hernández Choncuy refirió que, en su opinión, los indicios que obran en el expediente, concatenados entre sí, no vistos individualmente, sino adminiculados, en su criterio, le alcanzan para tener por probado que en esa casilla ocurrieron los hechos que se denuncian. No me parece tolerable que un funcionario de casilla sea o no pariente de ningún candidato, sino que un funcionario de casilla en general, con sus actos, con su lenguaje verbal, con su lenguaje no verbal, esté haciendo proselitismo en favor de alguno, cualesquiera de los candidatos, manifestó. Finalmente, al resultar infundados e inoperantes los agravios expuestos, según correspondió en cada caso, se confirmaron las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Michoacán respecto de las elecciones emitidas en los municipios de Jiquilpan, Parácuaro, Tumbiscatío, Marabatío, Cotija, Charo, Tepalcatepec y Nuevo Urecho, Michoacán. Hasta aquí la información de la Sala Regional Toluca y les enviamos un cordial saludo. Esperamos que haya sido útil y de su interés lo que vimos. Los invito a que nos acompañen en otro programa de Aporte Regional. Soy Aldo Flores, gracias y hasta la próxima.